Bueno, comenzamos el capítulo 4 con una buena noticia. Viendo los tiempos y la lectura que es extensa, vamos a cortar un poco la lectura. Vamos a ver este capítulo 4, que es como el capítulo que dispara el 5, el 6 y el 7, que también teníamos previstos como lecturas. Ahora vamos a ver que aparecen algunas indicaciones o algunas menciones de lo que vendrían en el 5, 6 y 7. Pero el 4 termina como de demostrar este interés político en la función de la educación para este gobierno que estábamos mencionando. Así que bueno, con este capítulo 4 nosotros vamos a dar por hecho la lectura de Tedesco. Y aquí es importante entender que el capítulo 4 empieza un poquito a delinear cómo se fue configurando el Estado argentino con esta clase oligárquica, esta élite gobernante, y que esta élite gobernante, cómo se fue de a poco profesionalizando en su actividad política y también fruto del acceso a la universidad y de estos colegios nacionales, estos secundarios, cómo se va profesionalizando y va logrando cada vez mayor autonomía esta élite, autonomía respecto de otros sectores sociales. Entonces, el fenómeno que va a darse en la vida política argentina, dice Tedesco, es que hay cada vez una mayor concentración del poder, bien, se va concentrando cada vez en un núcleo menor, y no existen o va a faltar o vamos a carecer en este momento histórico de mecanismos efectivos para la participación de la población en la toma de decisiones. O sea, no hablamos de democracias reales, obviamente. Piensen ustedes que digamos, el sistema electoral argentino se moderniza y se hace mucho más serio con la ley Sáenz Peña, que se vota por primera vez en 1914 con esa ley, y en 1916 el radicalismo va a ascender a la presidencia. Pero mientras tanto, voto cantado, votaban los muertos, votaban lo que el patrón decía, o sea, hay una cuestión muy difícil de representatividad, que después de 1890 empieza a cuestionarse, como dijimos anteriormente con la Revolución Radical, pero bueno, dos características muy importantes: una profesionalización de la élite gobernante que la va haciendo cada vez más autónoma en su toma de decisiones, lejana a cualquier posibilidad de participación de la sociedad. Incluso en esto de la impunidad que toma esta elite, fíjense ustedes, aquí en la página, estamos en la 85, empieza el capítulo 4, en la 86, hay una nota al pie, no la vamos a leer, pero ustedes fíjense, chumela, porque habla de cómo ya la corrupción era muy clara en este momento histórico, ¿no? O sea, el mismo Victoriano de la Plaza, que debería defender los intereses de la nación, también trabaja para una empresa que va a dar empréstitos a la nación, o sea, juega a dos puntas. Bueno, ahora, ¿qué es interesante también de este capítulo y tener muy presente? Bueno, hay un elemento que se desarrolla, que es el Estado argentino va a entrar como en una paradoja, ¿no? O en un doble juego. Es un Estado que se quiere mostrar liberal hacia afuera, por eso va a tener conflicto con la Iglesia. ¿Por qué? Porque quiere mostrarse un Estado laico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para entrar en el concierto de las naciones, para poder negociar con otros países, el Estado, para mostrarse moderno, tenía que mostrarse separado de la Iglesia. Entonces, además en su política también se muestra económica exterior, también se muestra muy liberal, en el sentido en que exportación a los grandes centros. Ahora, hacia adentro, el gobierno y la clase dirigente es muy conservadora, es muy, digamos, tradicional. O sea, ¿por qué? Porque primero que no hay participación efectiva de la sociedad en general en la vida política, y segundo también es un núcleo muy pequeño que toma las decisiones en favor de ellos mismos también. Así que es un gobierno, vamos a encontrarnos, que está en una situación como de contradicción, liberal hacia afuera, conservador hacia adentro. Y en esto de ser conservador hacia adentro, un ejemplo claro, y es ahí donde Tedesco va a empezar a trabajar fuertemente el tema de educación, en este capítulo, es la cuestión de la educación como mecanismo de control. Todos sabemos o todos entendemos que la educación es un modo en que el poder busca reproducirse, ¿no? Y que busca en diferentes instituciones, en diferentes esferas de la sociedad, mantener cierta coherencia. Entonces la escuela, generalmente se dice, puede convertirse en un agente reproductor, o sea, de los valores que la sociedad de consumo en este momento nos indica, de los valores que
poder hegemónico considera válidos en un momento histórico, la escuela los reproduce. Por eso la escuela es un mecanismo de control. Nos dice cómo tenemos que ser, nos dice cómo tenemos que comportarnos, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Bueno. Y hay otro elemento, y que es en donde se va a detener Tedesco, es que en este momento histórico no solo se entendió que la educación era un mecanismo de control, por eso se quiere gestar un ciudadano, ¿no?, determinado desde la educación, sino que también se va a ejercer un control efectivo sobre la educación misma. Y es acá donde Tedesco muestra esta idea de conservadurismo de este gobierno, y donde para este gobierno es muy importante, por eso tiene una función política, no solo utilizar la educación como mecanismo de control, sino también controlar cuál es el contenido de la educación misma y cómo se va a llevar a cabo la educación misma. Entonces, acá es justamente donde Tedesco iba a en los capítulos, en este capítulo 4 va a desarrollar un poco cómo se controla la enseñanza primaria. En el capítulo 5 va a desarrollar cómo se controla la enseñanza privada. En el capítulo 6, cómo se controla la enseñanza, no, la enseñanza, es decir, la enseñanza de la iglesia. Y en el capítulo 7 va a haber el progreso educativo, que si podemos tener un dato después vamos a decir. Entonces, lo que van a ver ustedes en la página 89, debajo de aquí, debajo del control que se ejerce la educación misma, son los tres agentes educativos del momento histórico. Uno es el Estado, ¿no? El Estado que genera las escuelas y que está camino hacia la formación de un sistema educativo. El otro agente es el privado institucional. ¿Qué es el privado institucional? Por ejemplo, la iglesia tiene ámbitos educativos. Bien, es diferente al Estado, un sector privado. También lo tienen, por ejemplo, algunas organizaciones que estaban más armadas de inmigrantes. Por ejemplo, la Asociación Italiana. Y finalmente, otro agente privado de la educación son los sectores de vecinos, que en algunas provincias y en algunos lugares habían quedado los colegios conformados con consejos escolares, algunas de las ideas de los caudillos, y que los vecinos mismos manejaban la educación de ese colegio. Entonces, el Estado tiene que ver cómo controla estos tres frentes, porque lo que no quiere el Estado es justamente que haya autonomía de la educación, que la educación no se maneje por sí misma, sino que responda a los intereses, y esto ya es ejercer control sobre la educación misma. Entonces, lo que van a ver ustedes a partir de la página 90 es cómo se va a llevar a cabo el control de la enseñanza primaria, ¿no? Designación de cargos, van a desmantelarse las juntas escolares, por eso también van a caer. También va a haber muchos problemas para querer llevarlas, entonces como se desmantelan y no se acompañan, también se va a desalentar la participación en las juntas escolares. Va a haber una cuestión acá de que Tedesco va a decir es sorprendente, pero el sector que tendría que ser más conservador, que podría ser la iglesia, es el que clama y pide por una educación autónoma, que también le venía bien a la iglesia por el hecho de poder seguir enseñando religión. Y por otro lado, el Estado, que es el que se presenta liberal, va a hacer un control estricto sin dejar autonomía a la educación. Entonces, ustedes fíjense en el desarrollo de estas páginas, va a estar estas discusiones, va a ver qué pasa con las juntas escolares, con diferentes iniciativas que se van a tomar en el gobierno para poder controlar y boicotear cualquier situación de autonomía de la educación. Incluso el Congreso Pedagógico, que se va a hacer en 1882, 83, 82 me parece que es, que va a generar como una posibilidad de pensar la educación de una manera mucho más autónoma y que va a dar algunas bases para la ley 1420 de 1884, bueno, justamente lo del Congreso Pedagógico no va a ser adquirido por la ley, que lo que va a buscar es seguir teniendo ese control sobre la educación misma. Entonces, estén atentos a esa lectura. El otro elemento que aparece en el capítulo 4, en el subtítulo 2, habla sobre el tema de la educación superior. Esto también es interesante. Recuerden que en 1918 acontece la reforma universitaria en Argentina, una reforma muy importante que cambia para siempre la educación universitaria y que incluso la hace mucho más asequible a otros sectores sociales, pero sobre todo tengan presente esta idea porque lo que va a acontecer es, en esta búsqueda de ejercer control sobre la educación, lo que no va a permitir el Estado es que las cátedras, ¿no?, se otorguen libremente por concurso.
O sea, el Estado quiere controlar, el Poder Ejecutivo quiere controlar quiénes son los que van a estar a cargo de las cátedras y qué se va a dictar en las cátedras. No le van a dar autonomía a la universidad como la conocemos hoy. Entonces, ese es un elemento importante para tener presente y ver las discusiones que acontecen en este capítulo. Y por otro lado, también el claustro de profesores tampoco se le va a querer dar tanta opinión y participación en la toma de decisiones sobre la universidad. Entonces, también se va a ejercer un control efectivo sobre el mundo universitario. Entonces, esto es importante tener presente porque nosotros nos enfrentamos a un Estado que tiene como objeto la educación como un elemento político en el sentido de lo que busca es que incluso los contenidos y los procesos que se dan en la educación misma puedan seguir de alguna manera cuidando y protegiendo los intereses hegemónicos de la élite gobernante. Con la Iglesia va a haber algunas discusiones interesantes, no solo esta cuestión de la autonomía, sino también de la religión. Piensen que la ley 1420 va a permitir que se enseñe religión, pero no obligatoriamente, a contraturno, y no solo el catolicismo, sino también que el judaísmo y el protestantismo van a tener posibilidades de enseñar su fe en las escuelas públicas, ¿bien? En las escuelas públicas, pero a contraturno. Es interesante alguna de estas discusiones y después también lo que pasa con los sectores inmigrantes. O sea, que cuando las colonias se fueron armando colonias, lo que hacía en cada colonia era llevar adelante una educación propia de su propia nación. Imagínense, los galeses llegaban acá, armaban una escuela. ¿En qué hablaban? En galés. Y la escuela era para los galeses. Y si vos eras un nativo que estaba acá en la zona y te ibas y metías en el colegio, pero terminabas siendo más galenzo que argentino. Entonces, también el Estado va a ver estas cuestiones y a pesar de que quiere seguir promocionando la inmigración, va a meter cuchara y va a dar algunas cuestiones de obligación a estos colegios y van a pedirles que, por ejemplo, se enseñen castellano, que sean colegios del Estado, ¿no? Lo que pasa a los galeses cuando se transforma la escuela galesa en la primera escuela de la provincia, en el sentido de que se transforma en el colegio de la nación, la escuela de la nación, y se le va a obligar, a pesar de que les van a permitir tener sus tradiciones y costumbres, que se hable en castellano y que sea un colegio abierto a todos, con una currícula que le va a dar la nación. Entonces también ejerce un control. ¿Por qué? Porque no estamos esperando que se arme una nueva Gales en Chubut, una nueva Alemania en el sur de Santa Fe, o lo que fuese. El Estado está pensando en estos ciudadanos no tienen que dejar a nosotros los valores para que haya un argentino determinado, con tales características, con tales perfil, que es ese ciudadano que querían formar. Entonces fíjense que en este capítulo 4, a pesar de que lo de la iglesia y lo de los inmigrantes no está tan claro, porque son los capítulos subsiguientes, sí nos tiene que quedar muy claro que la educación toma digamos, el Estado tiene como una función política de educación porque la va a usar no solo como un mecanismo de control, sino para ejercer control efectivo sobre diferentes ámbitos de la educación. Bien, universidades, la enseñanza primaria, los pueblos o las colonias de inmigrantes y lo que acontece en la iglesia. En la iglesia incluso el Estado quería conocer y quería determinar si eran válidos los contenidos que se enseñaban en un seminario, o sea, donde uno iba a estudiar para cura, el Estado, bueno, a ver qué se enseña, ¿no? Como una cosa que uno decir, ¿qué le importa al Estado? Bueno, pero sin embargo el Estado tenía, a pesar de que tenía ese vínculo ríspido con la iglesia, no quería romper con la iglesia, ¿no? Porque piensen que en este momento histórico, si había alguien que podía hacerle frente institucionalmente al gobierno, era la iglesia, que era el único ente, la única institución organizada que tenía gente que hablaba en diferentes ámbitos del país, o sea, los curas, en sus sermones. Todavía no había partidos políticos que se opusiesen, como va a pasar después de 1890 con la aparición del radicalismo y bueno, corrientes anarquistas y socialistas. Bueno, entonces este capítulo 4 damos por cerrado Tedesco. Les pido que la lectura de todos estos capítulos sea con mucha atención, con mucha claridad en estas ideas que les fuimos marcando, para poder también dar cuenta de ellas. Saludos.